Listo. Bueno, entonces ayer lo último que vimos fue, hicimos un ejercicio, bueno, un par de ejercicios sobre la distribución de la media muestral. Entonces vamos a continuar en este tema de las distribuciones muestrales. La siguiente distribución de la que vamos a hablar es la distribución de la diferencia de medias, ¿sí? Entonces, muchas veces uno quiere comparar dos poblaciones. Por ejemplo, qué sé yo, personas que viven en el área rural con personas que viven en el área urbana. Y queremos dar ciertas inferencias o queremos saber algo sobre la diferencia que hay entre una población o la otra. Y para ello necesitamos saber cuál es la distribución, por ejemplo, de la diferencia de medias. Es decir, por ejemplo, el salario promedio de las personas que viven en el área rural y el salario promedio de las personas que viven en el área urbana. Entonces, necesitamos saber cuál es la distribución de la diferencia de estos dos promedios, de estas dos medias, para poder decir algo sobre ellos, ya sea poder decir que son iguales, que son distintas, que esta es más grande que la otra por, no sé, por 1.000.000 de pesos, etcétera, etcétera. Y todo este juego, digamos, todo esto que vamos haciendo durante esta unidad radica simple y llanamente en saber cuál es la distribución conocida de los estadísticos que yo quiero estudiar. Entonces, fíjense que en los problemas que hicimos ayer, la distribución conocida que teníamos para el ejemplo 1 era la normal, estándar. Es decir, que podíamos aplicar el teorema central del límite aquí para entender que convergía a una distribución normal estándar. Y entonces ya sabíamos que la distribución conocida era la normal estándar y trabajábamos a partir de ahí. En este caso, ya no hablábamos de normal estándar, sino que hablábamos que la distribución que seguía el estadístico que queríamos estudiar era la distribución la distribución T-de-Student, ¿sí? Y a partir de la T-de-Student, entonces era que podíamos sacar conclusiones. Entonces, todo esto es muy parecido todo el tiempo. Es, ¿cuál es el estadístico que quiero estudiar? ¿Cuál va a ser la distribución conocida en la cual yo me puedo basar? Bien. Entonces, en este caso estamos hablando de la diferencia de medias y lo único que tenemos acá es que tenemos dos poblaciones. Una población donde se saca una muestra de tamaño n, una población a la que se saca una muestra de tamaño n, acá, x1 hasta xn, y esa población tiene una distribución normal con media mu sub 1 y varianza sigma cuadrado. Y tenemos otra población de la que se saca una muestra de tamaño m, que tiene una distribución normal con media mu sub 2 y varianza sigma cuadrado. Además, decimos que s cuadrado de n y x barra de n y s cuadrado de m y y barra de m son la varianza y la media empírica de cada una de estas dos muestras, la muestra de x y la muestra de y. Entonces, ¿qué vamos a saber? ¿Cuál va a ser nuestra distribución conocida? Va a ser que si yo calculo esta varianza, que es como una especie de varianza conjunta entre las dos muestras, entonces este estadístico que está acá, x barra n menos y barra m menos mu1 menos mu2, etcétera, dividido en esto, así como está aquí, sigue una distribución T de student con m más n menos 2 grados de libertad. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto, a pesar de pronto que parece un poco más rebuscado, digamos, viene siendo exactamente lo mismo de lo anterior. Estamos hablando de unas medias, estamos hablando de que le restamos las medias de la población, dividiendo en cierta varianza
Y como estamos hablando de que no conocemos la varianza, entonces hablamos de la t de student, ¿sí? Estos son simplemente empezar a identificar cuál es la distribución conocida. Y en este caso sería la t de student. ¿Bien? Entonces fíjense que esto lo que nos está diciendo es que yo puedo conocer cuál es la distribución de la diferencia de dos medias. Y fíjense que no necesariamente tienen el mismo tamaño las dos muestras, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo sobre esto. Entonces, un ejemplo, suponga que dos drogas A y B, de las que se dice que reducen el tiempo de respuesta de las ratas a determinado estímulo, se están comparando en un experimento de laboratorio. Entonces tenemos dos drogas, A y B, y las queremos comparar. El experimentador sabe que en las respectivas poblaciones los tiempos de respuesta al estímulo están distribuidos normalmente. Bien, esto ya nos dice prácticamente que los tiempos de respuesta de cada una de las poblaciones, ya sea con la droga A o con la droga B, siguen una distribución normal. Se administra la droga A a 12 ratas y la droga B a 13 ratas. Bien. Cuando se lleva a cabo el experimento, la reducción promedio de tiempo de respuesta al estímulo por parte de las ratas que están recibiendo la droga A es 30.45 milisegundos con una desviación típica de 5 milisegundos. Entonces, se le administra la droga A 12 ratas y se mide cuál es la reducción promedio que tuvieron al estímulo y da 30.45 con una desviación de 5 milisegundos de manera empírica, es decir, en la muestra. Los datos correspondientes a la droga B son 24.9 y 6 milisegundos, recordando que se le dio, en este caso, a 13 ratas. ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia entre la reducción promedio de tiempo de respuesta al estímulo por parte de las ratas que están recibiendo la droga A y las ratas que estén recibiendo la droga B sea menor o igual a la observada en el experimento? Y se suponga que no hay diferencia alguna entre las dos drogas con respecto a la reducción promedio en tiempos de respuesta y que las drogas son igualmente efectivas. Además, suponga que las poblaciones tienen distribución normal con varianzas iguales. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Nos está diciendo, bueno, tenemos dos poblaciones. Dos poblaciones A y B. Bien, en la primera se le aplica a 12 ratas la droga y en la segunda se le aplica a 13 ratas la droga. Al hacer el experimento, se obtiene que la media de la muestra A es 30.58, 30.45, 30.45. Y que la desviación estándar, que se, digamos, de A, es 5. Y por este lado, lo que tenemos es que X, la media de la población B, es igual a 24.9 y la desviación es 4. Ah, no, 6. 6. ¿Listo? ¿Y qué nos están preguntando? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia entre la reducción promedio de tiempo de respuesta al estímulo por parte de las ratas que están recibiendo la droga A y el de las ratas que están recibiendo la droga B sea menor o igual a la observada en el experimento? Entonces lo que me están diciendo es cuál es la probabilidad de que X barra A menos X barra B sea menor o igual a la observada en el experimento. Y lo que se observó en el experimento es 5 menos 6. O sea, sea menor o igual a menos 1.
Esta es la pregunta. ¿Bien? Y entonces viene, bueno, ¿cuál va a ser? Profe, Sí, una consulta, restó las desviaciones. No es la sí, media, profe. No, sí, no es la media. perdón, resté las desviaciones, tiene razón. 30,45 menos 24,9, gracias. 24,9. Esto es lo que necesito, ¿verdad? Eso es lo que me están preguntando. Entonces ya tenemos la información, tenemos las preguntas. Ahora, ¿qué otra información nos dice el problema? Nos dice primero que ambas poblaciones siguen una distribución normal. Entonces podemos decir, digamos que XA sigue distribución normal, mu sigma cuadrado. Y XB sigue una distribución normal. Bueno, aquí mu A, porque por ahora no sabemos nada. Sigma A, mu B y sigma B. Eso es lo primero que nos dice el ejercicio. Pero luego nos termina con algo más y dice, supongo que no hay diferencia alguna entre las dos drogas con respecto a la reducción promedio en tiempos de respuesta. ¿Qué significa esto? Significa que debemos asumir que tanto el promedio de la población A es igual al promedio de la población B. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que mu sub A es igual a mu sub B. Entonces, debemos asumir que estas dos son iguales. Entonces, esto es simplemente mu y esto es simplemente mu. No siempre pasa así, pero el ejercicio nos lo está indicando. Y también debemos suponer que las poblaciones tienen distribución normal con varianzas iguales. O sea, aparte de obtener que los promedios son iguales, debemos asumir que las desviaciones estándar de las dos poblaciones son iguales. Entonces, debemos asumir que básicamente vienen de la misma distribución normal. Con varianzas iguales, promedios iguales. Entonces tenemos toda esta información y ahora tenemos que mirar cuál va a ser el estadístico y cuál va a ser la distribución que vamos a escoger. Y yo les mandé en el aula virtual, les mandé ya una tabla que yo la puse como tabla resumen. Y esa tabla resumen, esas tablas resumen nos ayudan a recordar, bueno, a determinar cuál va a ser la distribución conocida. Entonces, cuando ustedes la abran, ustedes van a ver algo así. Y entonces esto es como una receta, básicamente, de bueno, cuál sería la distribución que se necesita utilizar. Entonces, la primera tabla dice, esto es con respecto a la media muestral, distribución de la media muestral, esa no. Aquí distribución de proporción y diferencia de proporciones muestrales. Entonces, eso tampoco. Aquí está, diferencia de medias muestrales, que eso es el ejercicio, esa es nuestra pregunta de hoy. Entonces, viene, bueno, ¿cuál es la forma de las poblaciones? ¿No normal o normal? En este caso nos está diciendo que es normal. Entonces vamos aquí abajo, acá. Ahora nos preguntan, ¿son las varianzas conocidas? La respuesta es no, no las conocemos. Entonces no las conocemos. ¿Son las varianzas iguales? La respuesta es sí, sí son iguales. Y aquí viene una parte importante que es el tamaño de ambas muestras. Tenemos que revisar si el tamaño es lo suficientemente grande o no. Entonces, ¿el tamaño es grande o pequeño? Y la respuesta es que es pequeño, ¿no? N1 menor que 30 y N2 menor que 30. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que utilizar la T de student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad y tenemos aquí el estadístico que debemos usar. Bien. Entonces, a lo que llegamos aquí es que el estadístico que tenemos que usar es este que está acá, que básicamente es el mismo, con el que comenzamos, ¿no? Este, este estadístico. Bien. Ok, entonces es solo como para que vean la relación entre la tabla y el resultado que acabamos de tener acá. Porque cada una de estas distribuciones tiene cada uno de estos, digamos, estadísticos de interés va a tener la distribución muestral que podemos usar. Y uno podría estar haciendo esto infinitas veces y explicando infinitas veces si la medida es esta, si la varianza es esta, si son iguales, si no son iguales, si es pequeño, si es grande. Pero al final, pues todo termina siendo lo mismo. Lo importante es entender cuál es el estadístico y cuál es la distribución que vamos a usar. Entonces, para eso está esta tabla que a mí me parece súper práctica. En lugar de uno tener que ver uno por uno cada uno de estos valores, cada una de estas opciones, pues simplemente lo hacemos con la tablita ya. Entonces llegamos a este estadístico que es exactamente el mismo que está acá. Simplemente se los mostraba para que ustedes supieran a qué me refería con la tabla. Y entonces ahora cada vez que hagamos un ejercicio, lo único que tenemos que hacer es identificar cuáles son como los parámetros de mi ejercicio y llegar al estadístico necesario. Bueno, entonces aplicamos esto que está aquí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar esta varianza conjunta, ¿no? Entonces esta varianza conjunta la calculamos, es n-1 por la varianza 1 más m-1 por la varianza 2 sobre m más n menos 2. ¿Dónde estamos? Entonces tenemos que hallar la varianza conjunta, la varianza A y B, en este caso, que fue los nombres que lo mandé, entonces me queda n-1 por la primera más n-1 por la segunda sobre m más n menos 2. Entonces viene siendo 12 menos 1, 11, por la primera que es 5 al cuadrado, más menos 1 que es 13, es decir, menos 1, 12, por la segunda al cuadrado, dividido en m más n menos 2, es decir, en 12 más 13 menos 12. Y bueno, eso me va a dar algo. Vamos a hacerlo rápidamente. Once por 5 cuadrado más 12 por 6 cuadrado dividido en 12 más 13 menos 2. A 30.73. ¿Listo? Entonces esa es la varianza conjunta. Y ahora entonces simplemente vamos a revisar el estadístico como tal. Este es el estadístico que vamos a utilizar. Recordemos que en el ejercicio μ1 y μ2 son el mismo, ¿no? Entonces esto lo podemos tomar como 0. Digamos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta parte que tenemos acá. Simplemente lo que tendríamos que hacer para llegar al estadístico es dividirlo por la raíz de s cuadrado AB s cuadrado AB
sobre m más S cuadrado B sobre N. Entonces aquí sobre 13 más S cuadrado AB sobre 12. Entonces lo dividimos en eso y aquí entonces dividimos esto también. Entonces calculemos este valor de aquí. Recordando que S cuadrado es 30.73. Entonces aquí lo que vamos a tener es S cuadrado 30.73 dividido en 12 más 30.73 dividido en 13. 2.2. 2.2. Entonces aquí dividimos en 2.2. Y entonces, ¿qué tenemos? Que esto de aquí viene siendo esto de aquí. Recordemos que esto no aparece porque las dos medidas son iguales. Entonces quiere decir que eso que tenemos allá en el tablero sigue una distribución T de student con 13 más 12 menos 2 grados de libertad. Entonces esto que está aquí, este pedazo de aquí, sigue una distribución T de student con 13 más 12 menos 2 grados de libertad, 23 grados de libertad. Bien. Entonces, si queremos saber cuál es esta probabilidad, simplemente tenemos que ir a la T de student con 23 grados de libertad, menor o igual que esto que está aquí. Entonces, lo que tenemos que averiguar es cuál es la probabilidad de que mi estadístico T con 23 grados de libertad sea menor o igual a esto. ¿Cuánto es eso? Vamos a hacerlo. 30.45 menos 24.9 dividido en 2.2. 2.55. Entonces la probabilidad de que el estadístico T con 23 grados de libertad sea menor o igual a 2.55. Bien. Y eso me va a dar la probabilidad de que la diferencia de medidas sea menor o igual a lo que se obtuvo en el experimento. Entonces veamos cuánto da eso. Entonces recordemos que para hacer eso necesitamos la PT 2.55 con 23 grados de libertad. Bien. Y en este caso estamos haciéndolo bien porque recalcula las probabilidades menores o iguales que. No tendríamos que cambiar el lower.tail ni nada por el estilo. Me da eso. ¿Sí? Entonces 0.99, que viene siendo, bueno, digamos que podemos decir que esto es lo mismo que el 99%. Es decir, hay una probabilidad del 99% de que efectivamente eso sea así. ¿Sí? Entonces, podríamos concluir que probablemente, digamos, todo lo que dio el ejercicio es coherente. Bien, tiene sentido. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, una consulta. Sí. De acuerdo a la tabla de resumen que vimos, entonces este primer teorema se aplica únicamente cuando las varianzas de las poblaciones son iguales y las desconocemos. Exactamente, exactamente. Porque veo que en el teorema no hacen distinción de sigma cuadrado A ni sigma cuadrado B. Claro, Sino efectivamente. Aquí iguales estamos las hablando de varianzas. varianza sigma cuadrado y varianza sigma cuadrado. Es verdad. Y si sigma cuadrado es desconocido.
Pero, digamos, de aquí no voy a poner más teoremas porque todos son, digamos, semejantes dependiendo de los estilos que se tengan. Y la manera, pues, sencilla de ir mirando cuáles son las posibilidades que hay, pues es entrar aquí y revisar las posibilidades que hay, ¿sí? Dependiendo de todas las opciones de normal, no normal, etcétera, etcétera. Y si al final, si la muestra es grande, si la muestra es pequeña, todo eso. Igual aquí también para lo que hicimos ayer, que era como una parte introductoria, lo que pasa es que no era tan larga, también tenemos el mismo esquema, ¿sí? Si es normal, si conoce sigma cuadrado, si no la conoce. Todo al final termina siendo un resumen entre, bueno, si la muestra es muy grande, pues probablemente tendremos que usar el teorema del límite central, entonces va a converger a la normal. Si la muestra es pequeña, tenemos que saber que efectivamente nuestra población es normal, entonces podemos utilizar la T de student y así sucesivamente. ¿Bien? Y una última consulta con respecto a este pedacito. En la vida real, por ejemplo, sí, yo pensando que tengo algunos datos y me gustaría plantearme esta hipótesis de diferencia de medias, por ejemplo, para género masculino y femenino, y ver qué pasa, cómo se pueden asumir esos enunciados, por ejemplo, de que la varianza poblacional es desconocida o es conocida o es igual o es diferente, pensando pues en la vida real. Digamos que no es tan sencillo, digamos, pero usted podría hacerlo sin necesidad de nada. Si tiene bastantes muestras, lo puede hacer. O sea, por ejemplo, fíjense que aquí forma la población es no normal, son sigma cuadrado y sigma cuadrado, las dos varianzas desconocidas. Sí, el tamaño de ambas muestras es grande, entonces puedo utilizar este estadístico que está acá. Y si son desconocidas, entonces puedo utilizar este estadístico que está acá. La clave es que sean grandes. Si tiene muestras grandes, va a tener pocos problemas. Si tiene muestras pequeñas es cuando empieza a preocuparse uno de qué hacer con las varianzas. ¿Sí? Porque si tiene muestras pequeñas, sí tiene que asumir que su distribución es normal o si no, no puede aplicar el teorema del límite central. ¿Sí me explico? Sí, señor. Ahora, también uno puede, ahorita más adelante vamos a ver, uno puede hacer una prueba para saber si efectivamente las dos varianzas son iguales o no lo son. ¿Sí? Eso es una prueba de hipótesis F. Entonces, ahí uno puede saber si las varianzas son iguales o no. Por lo menos probar esa hipótesis y ver si la puedo... Exacto, las poblacionales, las varianzas poblacionales. Pero más adelante. ¿Todavía? Gracias, profesor. Listo. Bueno, y entonces hasta ahora hemos hablado de medias, ¿no? Hablamos de la media muestral y aquí de la diferencia de las medias. En el ejercicio concluimos que la probabilidad de que eso se dé es bastante alto con los supuestos que se están pensando en este ejercicio. Entonces, digamos que podríamos pensar que todos los supuestos y la manera como se hizo el experimento tienen sentido, ¿sí? O sea, si yo hice unos supuestos e hice un experimento, ¿cuáles son los supuestos en este caso? Que son normales, que las varianzas son iguales, que las medias poblacionales son iguales. Todos esos son los supuestos que hice. Y luego encontré en mi experimento que la probabilidad de obtener unos resultados parecidos a esos era muy alta, pues digamos que podríamos pensar que todo lo que supuse estaba bien, ¿sí? Sí, entienden lo que estoy diciendo. Es importante porque este viene a ser un concepto que después vamos a ver mucho más fuerte en lo que son las pruebas de hipótesis. Yo supuse, ¿sí?
en los supuestos hubiesen sido errados, la probabilidad que hubiésemos tenido fuera muy poca. Existe una probabilidad más alta de que el resultado hubiera sido, digamos, la probabilidad hubiera sido mucho menor, ¿sí? O sea, es como que, qué sé yo, voy a contrastar, a ver, los salarios de una persona en Europa con los salarios de una persona en Baranoa, ¿sí? Y vamos a suponer que son iguales. Y hago un experimento. ¿Qué me da la probabilidad de que me dé exactamente lo que me da que sea mayor o igual que, perdón, menor o igual que lo que me da el experimento? Va a ser súper pequeñito, ¿sí? ¿Por qué? Porque supuse que los salarios eran iguales. Entonces, esto es a lo que esto es lo que me está ayudando saber o entender que la distribución muestral tiene una distribución conocida. El poder tener probabilidades respecto a los resultados que me está generando la muestra que tomé. Porque si no supiéramos cuál es la distribución, por ejemplo, de la diferencia de medias, pues no podríamos saber realmente si las muestras que tomé son probables o no. ¿Bien? Si los resultados son probables o no son probables. Y no podría, digamos, sacar ninguna conclusión. Porque si no conocemos la distribución, entonces la distribución puede ser cualquier cosa. Y si puede ser cualquier cosa, el resultado puede ser cualquier cosa. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso, como la probabilidad fue grande, podemos concluir que, digamos, todo lo que hemos supuesto tiene sentido. Entonces, digamos, si uno quisiera tomar una decisión en este caso, pues la decisión es, las dos drogas sirven para lo mismo, hacen lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que encontramos fue eh, que los supuestos estaban bien, o sea, porque eran probables que estuvieran bien, y entonces, ¿qué fue lo que supusimos? Que el promedio de respuesta y la varianza de respuesta eran la misma. Entonces las dos drogas hacen lo mismo, ¿sí? Y si hacen lo mismo, pues entonces estamos diciendo que las dos drogas, pues es irrelevante cuál usemos. Entonces uno le diría, bueno, al laboratorio que usara la prueba más barata, la droga más barata, por ejemplo, o algo así. Bueno, entonces hemos hablado de medias, de la media muestral o la diferencia de dos medias. Ahora vamos a hablar de proporciones. Entonces, recordando, ¿qué es una proporción? Pues es, ¿cuál es la proporción de hombres en una población? Bueno, contamos cuántos hombres hay y los dividimos en el total de la población. ¿Cuál es la proporción de personas mayores de 30? Pues entonces contamos cuántas personas mayores de 30 hay y lo dividimos en toda la población, ¿sí? Entonces, la proporción es, uno puede considerarla como una media, en cierto sentido, porque si yo tengo, qué sé yo, las edades de unas personas y yo quiero saber cuál es la proporción de personas, quiero saber cuál es la proporción de personas mayores de 30, por ejemplo. Quiero saber la proporción de personas mayores que 30. Entonces uno puede llegar y empezar a mirar dentro de todas las personas cuáles son mayores que 30. Entonces, digamos que esta no es mayor que 30. Digamos que esta sí. Entonces le ponemos un 1. Y así voy marcando con unos y con ceros las que sí son mayores que 30, con unos las que sí son mayores que 30 y con 0 las que no son mayores que 30. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo todo esto? ¿Qué pasa si sumo todos estos ceros y unos? ¿Qué me va a dar entonces?
¿Ah? ¿Qué me da si sumo todos? Hola, hola. Todos los ceros de la proporción, o sea, ceros y uno, pues 1. No, sumando. Sumo El todos número estos. de personas mayores que 30. Exacto. Entonces, cuando sumo todo esto, me va a dar el número de personas mayores que 30. Bien. Entonces, al final, si yo sumo todo esto, entonces si sumo 0 más 1 más todos los valores que yo tuve ahí, ya si sean ceros o 1, me va a dar el número de personas mayores que 30. De personas mayores que 30. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque si marqué con 1 las que son mayores que 30 y con 0 las que no, pues cuando lo sume me da pues el número de personas mayores que 30. Y para hallar la proporción de personas mayores que 30, ¿qué tendría que hacer? Pues coger este número y dividirlo en cuántas personas hay. Coger este número y dividirlo en cuántas personas hay. Y entonces esto que está aquí viene siendo lo que uno llama la proporción de personas mayores que 30. Pero fíjense que lo que hice fue sumar unos valores y dividirlos en el número de valores. ¿Esto qué es? Esto es una media. ¿Sí? Esto es una media. Ahora, no es una media cualquiera. Es una media de variables 0 y 1. ¿Y eso cómo se llama? Cada una de estas variables podríamos suponer que vienen de una distribución específica. ¿Cuál sería? Teoría de la probabilidad. ¿Ah? Binomial. Una binomial, exactamente. Exactamente. Entonces, fíjense que cada una de estas puede ser considerado como si fuera una binomial. Entonces vamos a poner aquí que ahora definimos estas variables 0, 1 como y1, y2, hasta yn, donde y sub i viene siendo igual a marcar 0 si x sub 1 menor que 30, bueno, menor o igual, digamos, 1 si x sub i, perdón, si x sub i es mayor que 30. Y entonces, ¿con qué probabilidad y sub i va a ser igual a 1? ¿Con qué probabilidad y sub i va a ser igual a 1? ¿Nadie? Estamos hablando de proporciones. Ajá, con el valor de la proporción, profe. Claro, con el valor de la proporción en la población. Entonces, en este caso, esto es una muestra. Vamos a tener una proporción, que le voy a poner un gorrito aquí para decir que es una proporción muestral. Pero en este caso, por cada uno de estos ceros y 1, es decir, cada una de estas variables y1, y2 hasta yn, va a tener un valor de 1 con una probabilidad igual a la proporción de la población. ¿Sí? Porque si la proporción de la población de mayores que 30 es, qué sé yo, 0.2, pues la probabilidad de que si yo escojo una persona al azar y que me dé mayor que 30, pues va a ser 0.2, ¿sí? La probabilidad. Y entonces, ¿qué viene siendo la proporción? La proporción muestral, pues la proporción muestral, este P gorrito, no va a ser más sino la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los y sub i's sobre n. Teniendo en cuenta que y sub i es igual a 0 con una probabilidad 1 menos p y es igual a 1 con una probabilidad p. Por lo tanto, estoy diciendo que esto sigue una binomial o una Bernoulli.
Bernoulli con una probabilidad igual a la población, a la proporción de la población. Entonces, ¿qué viene siendo la proporción muestral? Pues viene siendo la media de esta variable aleatoria que es la Bernoulli. Y entonces, si lo tengo así, ¿recuerdan cuál es la varianza de esa Bernoulli? Esto es una binomial 1P. ¿Sí saben que sí hablaron de la Bernoulli, cierto? Sí, señor. Ok, entonces, ¿cuál sería la varianza de esa Bernoulli? Bernoulli P. ¿Cuál es el valor esperado? Primero, ¿cuál es el valor esperado de una Bernoulli? Cri, cri. ¿Cuál es el valor esperado de una binomial? NP, profe. NP, ¿y aquí cuánto es N? En la Bernoulli, ¿cuánto es N? Tamaño de la muestra. No, el número de ensayos, 1. Sí, el número de pruebas. Entonces, el valor esperado de cada una de estas es P, y la varianza de esto es P por 1 menos P. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto viene siendo la media de esto que está, de N muestras de esta distribución. ¿Sí? Y esto se parece mucho a lo que teníamos antes. Que teníamos X barra, que era la sumatoria de los X sub I sobre N. Y lo que teníamos era, por ejemplo, que X venía de una distribución normal, mu sigma cuadrado, donde la varianza de X era sigma cuadrado y el valor esperado de X era mu. Entonces uno podría pensar en que aplicando las mismas distribuciones o unas distribuciones parecidas a lo que hacíamos con la media muestral, podemos también tener distribuciones parecidas para la proporción de la muestral. Teniendo en cuenta que ya la varianza no es sigma cuadrado y la media mu, sino que la varianza es P por 1 menos P y la media es P. Entonces, ¿qué dice el teorema central del límite con respecto a las medias? Entonces, recordemos que el teorema central del límite dice X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n converge en distribución a una normal estándar. Y fíjense, y recuerden que el teorema del límite central no asume ninguna distribución en X. Entonces, no importa qué distribución sea, se va a cumplir esto. Entonces, apliquémoslo a las proporciones. Entonces, X barra viene siendo la proporción muestral. Mu viene siendo el valor esperado de y el valor esperado de Y es la proporción poblacional. Sigma viene siendo la varianza de X y entonces en el caso de las proporciones viene siendo la varianza de las Y, que es P por 1 menos P. Bueno, esta es la desviación estándar, entonces sería la raíz de P por 1 menos P. Entonces este sigma se me convierte en la raíz de P por 1 menos P. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para proporciones podemos utilizar este resultado que viene del teorema del límite central. ¿Cuál es el contra, digamos, que tiene esto?
Pues que recordemos que esto es una aproximación. Esto es una aproximación. Entonces necesitamos que n sea grande. Aquí no podemos hablar de muestras pequeñas. Es decir, si tenemos muestras pequeñas, va a ser muy difícil sacar alguna conclusión respecto a las proporciones de esas, a una proporción que yo quiera estudiar en esa muestra. Necesito que n sea grande. ¿Bien? Porque esto es una aproximación. ¿Y por qué es una aproximación? Porque realmente la distribución que tenemos es una distribución binomial, no es una distribución normal. Si tuviéramos una distribución normal, podríamos tener la t de student, por ejemplo. Pero como no es una distribución normal, entonces tenemos que simplemente basarnos en el teorema central del límite, que es una convergencia en el infinito. Pero bueno, no, en la práctica lo único que necesitamos es que el número de muestras sea grande para poder decir que efectivamente la proporción tiene cierta distribución. Vamos a ver esto cómo se vería. ¿Alguna pregunta respecto a todo esto que acabo de decir? Lo que hicimos fue derivar el estadístico que podemos utilizar para estudiar las proporciones muestrales a partir de entender que la proporción no es más que la media de n muestras de una Bernoulli y utilizamos el teorema central del límite para eso. Aquí tenemos, entonces aquí tenemos lo que les comentaba, que necesitamos que n sea grande. En este caso hablamos de n mayor o igual que 30. O aquí hay algún otro par, digamos, de circunstancias en las que podríamos usarlo incluso cuando n no es mayor o igual que 30 y es si np mayor o igual que 5 y a la vez n por 1 menos p mayor o igual que 5. Si tenemos esas opciones, podemos utilizar el teorema sin problema. Si no tenemos ninguna de esas dos, es peligroso utilizar el teorema porque la aproximación no va a ser lo suficientemente buena. Bien. Bien, y así como hablamos de proporciones muestrales, perdón, de medias muestrales y de diferencia de medias muestrales, pues también podemos hablar de diferencia de proporciones muestrales. Y se va a parecer mucho. Este teorema que está aquí lo podemos visualizar en la tabla resumen. Simplemente buscamos acá distribución de la proporción muestral y la diferencia de proporciones. Entonces, si queremos comparar la diferencia de dos proporciones, entonces venimos aquí, ¿cuáles son los supuestos? La distribución muestral, entonces, que vamos a utilizar va a ser siempre la normal porque siempre vamos a estar basados en la aproximación del teorema central del límite. Y el estadístico, entonces, va a ser esto que está aquí. Fíjense que esto se parece mucho a lo otro que teníamos de la diferencia de medias muestral. Vamos a hacer, a ver si tenemos aquí algún ejercicio sobre... Yo les subí también un taller que se llama Taller de Distribuciones Muestrales, donde hay varios ejercicios sobre todo esto. Vamos a ver si encontramos uno aquí que podamos utilizar. Ok, por ejemplo esta. Vamos a hacer este ejercicio. Una empresa, este que está aquí, 1.18. Aquí, ¿me siguen? Una empresa ha recibido 120 solicitudes de trabajo que acaban de terminar, de estudiantes que acaban de terminar su carrera de administración de empresas. Considerando estas solicitudes como una muestra aleatoria de todos los licenciados, ¿cuál es la probabilidad de que entre un 35 y un 45% de las solicitudes correspondan a mujeres
si se sabe que el 40% de los administradores de empresas recién graduados son mujeres. ¿Sí? Entonces, veamos aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos, primero, que el tamaño de la muestra es de 120 solicitudes de trabajo. Entonces tenemos un N igual a 120. Bien. Y nos dicen, considerando estas solicitudes como una muestra aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que entre un 35 y un 45% de las solicitudes correspondan a mujeres? Entonces lo que me están diciendo es, lo que me están preguntando es, ¿cuál es la probabilidad de que entre un 35, ¿25? Sí, y un 45 de la proporción de solicitudes, proporción muestral, esté entre 35 y el 45%? Entendiendo aquí que estamos hablando de proporción, estamos hablando de proporción de mujeres en las solicitudes de trabajo. Y que nos dice que se sabe que el 40% de los administradores de empresas son mujeres. ¿Sí? Son mujeres. Entonces lo que se sabe es que este P, siendo P la proporción poblacional, es de 0.4. Ojo, entonces el ejercicio que nos dice, se sabe que el 40% de los graduados de administración de empresas son mujeres. Y hay una empresa que está contratando y recibe ciertas solicitudes de trabajo y ellos asumen que las solicitudes que llegan son una muestra aleatoria de los administradores de empresas recién graduados. Entonces ellos quieren saber cuál es la probabilidad de que la proporción ya no de mujeres en todos los administradores de empresas recién graduados, sino de los que aplican a la empresa, esté entre el 35 y el 45% en una muestra de tamaño 120. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Pues buscamos el estadístico que necesitamos. ¿Cuál es el estadístico que necesitamos? Pues el de la media, perdón, de la proporción muestral, que viene siendo este que está aquí. Pn menos P dividido en raíz de P por 1 menos P sobre N. Entonces lo buscamos. Viene P. A ver, voy a ponerlo aquí en la mitad. Pn se refería a la proporción muestral menos la proporción poblacional dividido en raíz de P por 1 menos P sobre N. Menor que, pero no, mayor que y menor que. Y aquí entonces para poder mantener la desigualdad, lo que tenemos 0.35 menos P, que es 0.4, sobre la raíz de eso que tenemos ahí, 0.4 por 1 menos 0.4, entonces por 0.6 dividido en N. Y aquí lo mismo, 0.45 menos 0.4 sobre raíz de 0.4 por 0.6 dividido en N. Bueno, N es 120. Esa probabilidad que está ahí. ¿Y por qué lo llevamos aquí? Porque este estadístico que acabamos de transformar, en el que nos acabamos de transformar, utilizando el teorema del límite central, podemos decir que esto converge a una distribución normal estándar. Entonces, fíjense que tenemos que verificar entonces si n es grande. Y la verdad es que sí es. N es 120, que es mucho mayor que 30. Entonces, podemos suponer que la aproximación es buena y entonces simplemente calculamos esta probabilidad que está aquí como si fuera una distribución normal y ya, ¿sí?
Y eso es algo pues, que ya hemos, es básicamente hacer lo mismo que hemos hecho, hicimos ayer y que hemos hecho hoy con el ejercicio anterior. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Pues fíjense que todo es lo mismo, ¿no? Todo es lo mismo, es cuestión de tener cuidado de cuál es el estadístico que voy a usar. ¿Cuál es esto? ¿Qué es esto que voy a usar y cuál es la distribución a la que conocida que voy a utilizar para hallar las probabilidades? En este caso viene siendo la normal, pero en el caso de la media puede ser la normal o puede ser la t-student dependiendo de las condiciones. Y podemos aquí hablar de diferencia de proporciones también, en cuyo caso utilizaríamos el estadístico que está que está aquí en la tabla de resumen. Sería este estadístico que está aquí, que con el teorema límite central converge a una distribución normal estándar. Entonces, utilizamos ese estadístico y comparamos con la normal estándar. Por eso hay que hacer ejercicios, por eso yo les puse ahí ese taller, para que ahora más adelante comiencen a trabajarlo. ¿Alguna pregunta? Seguro, a mí cuando se quedan en silencio uno no sabe qué está pasando. A ver, pregunto, María José, ¿preguntas? No, profesor. Adriana, Jessica, No, profesor. Juan Pablo, Zulmari. Cuando No hago sé. los ejercicios es que empiezan a darme las dudas. ¿Cómo? Que cuando empiezo a hacer los ejercicios es que ahí aparecen las dudas. Ahorita no tengo ninguna duda. Bueno, perfecto. Eso está bien. Bueno, Luis, Jorge, todo bien. Listo. El resumen de todo es, como dice usted, es verificar cuál es el estadístico que necesitamos y qué distribución tiene ese estadístico. Exactamente. Y de acuerdo a Eso eso. es exactamente correcto. Ahora, digamos, de todo modo les estoy presentando también resultados de por qué lo que estamos haciendo, de que viene el teorema del límite central, de cuando la distribución es pequeña, vemos que necesitamos que usar tenemos que usar la t-student porque la distribución normal no aplica si la muestra es pequeña. Entonces esas son las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta también, ¿no? Y saber por qué no simplemente se usan todo normal o por qué no simplemente se usa t-student, ¿sí? Esto es importante también. Pero sí, el resumen de esta primera unidad es cuál es el estadístico que se necesita usar y teniendo ese estadístico, cuál sería la distribución conocida que se necesitaría utilizar para encontrar las probabilidades. Pero fíjense que esto, a pesar digamos ahora, porque estamos viendo estadísticos pues, como populares, digamos la media, la proporción, pero esto puede aplicar para cualquier cosa. Si usted sabe cuál es la distribución de otro estadístico, y no necesariamente la media o la proporción, de cualquier otro, si existe un teorema o alguna manera computacional en que yo pueda obtener la distribución de ese estadístico, pues yo ya puedo saber las probabilidades de esos estadísticos, de las muestras de esos estadísticos, ¿sí? Lo importante es conocer la distribución. En este caso hablamos de medias y proporciones, de normal y de t-student, pero podemos hablar de otras distribuciones bajo otras aplicaciones. Por ejemplo, algo muy popular a veces es mirar cuál es el estadístico del máximo, el máximo de una proporción. Por ejemplo, si yo quiero identificar estudiantes muy buenos en cursos, entonces yo tomo un curso y busco el mejor, tomo otro curso y busco el mejor, así. ¿Cuál es la distribución de esos mejores? En otras palabras, estoy buscando cuál es la distribución de los máximos, ya no de las medias ni de las proporciones, sino de los máximos. Entonces tengo que investigar un poco cómo se distribuyen los máximos de una población, ¿bien? O tengo que
asumir ciertas cosas y mirar si puedo de pronto de manera computacional obtener esas distribuciones. El mensaje que quiero darles es, lo importante es conocer el estadístico y la distribución que tiene ese estadístico. Si no conozco la distribución, entonces me pongo a leer artículos o pienso cómo puedo encontrar esa distribución de manera computacional, básicamente. Bueno. Entonces, bueno, seguimos aquí con nuestras distribuciones populares, digamos, y venimos a otra que es bastante utilizada, que es la de la varianza. Esta ya la vimos un poquito, la mencionamos inicialmente, y es este resultado que está aquí, que si yo tengo una muestra aleatoria de una población que tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrada, entonces la varianza empírica, el estadístico este que está aquí, tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Bien. Y entonces, vamos a verlo por aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, digamos, ese teorema? Y es que n-1 sobre sigma cuadrado por la desviación, la varianza empírica, para una muestra de tamaño n, sigue una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad, asumiendo, eso sí, que el x de donde viene esta varianza sigue una distribución normal mu sigma cuadrado. Este resultado es válido si x sigue una distribución normal sigma cuadrado. Si no, no es válido. No vayan a confundir, esto es chi cuadrado y esto es x, es distinto, ¿no? Entonces, para obtener este resultado, lo primero que tenemos que ver es quién es S, ¿sí? Entonces, recordemos que S cuadrado es 1 sobre n-1 por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i menos x barra al cuadrado. Esto es S cuadrado. Ese es un resultado que necesitamos. ¿Qué otro resultado necesitamos? Que si yo tengo una variable aleatoria q que es igual a la suma desde i igual 1 hasta k de zi al cuadrado. Ojo, donde cada uno de los zi tienen una distribución normal mu, una distribución normal estándar, perdón. Entonces, voy a poner aquí. Entonces Q sigue una distribución, tiene una distribución chi cuadrado con k grados de libertad. Esto que está aquí, el último, lo que puse aquí, esto es un resultado del cual se obtiene la chi cuadrado. Hemos hablado que la chi cuadrado es la suma de cuadrados de normales estándar. ¿Sí? La chi cuadrado se define como la suma de cuadrados de normales estándar. ¿Bien? Y digamos que la prueba de esta parte, pues, no la hicieron en teoría de probabilidad. ¿Probaron esto? ¿No? ¿Sí, no? Bueno, el que le interese lo puede hacer como ejercicio. Necesita la función generadora de momentos para poder hacerlo. Pero entonces vamos, para nosotros, simplemente lo vamos a tomar como un hecho. Entonces vamos a ver cómo podemos derivar a partir de este resultado
y de la definición de la varianza empírica, que efectivamente la varianza empírica sigue esta distribución. Bien, entonces lo que tenemos es lo siguiente, el estadístico que vamos a utilizar es n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado, ¿no? Ese es exactamente este que está aquí. Y eso lo podemos escribir de esta manera, n-1 sobre sigma cuadrado por s cuadrado, y s cuadrado es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado sobre n-1. Entonces podemos cancelar esos n-1 y lo que me queda es la sumatoria de los xi menos x barra al cuadrado dividido en sigma cuadrado. Bien, entonces voy a escribirlo de esta manera, 1 sobre sigma cuadrado, y aquí la sumatoria es de i igual 1 hasta n, y lo que vamos a hacer aquí es un truquito, que es que vamos a sumar y restar mu. I menos mu menos x barra menos mu. Entonces lo que hemos hecho ahí es que restamos mu, y aquí como este menos está aquí, lo que estamos haciendo es restando mu aquí y sumando mu. Entonces es como si estuviéramos sumando por 0, entonces no se afecta la ecuación. Y continuamos. Entonces me queda 1 sobre sigma cuadrado por la sumatoria desde i igual 1 hasta n. Y realizamos esa operación que está ahí, ese cuadrado sobre cada uno de esos términos. Entonces me queda xi menos mu al cuadrado menos 2 veces xi menos mu por x barra menos mu más x barra menos mu al cuadrado. ¿Sí? Hice el cuadrado. Y distribuimos esa sumatoria en cada uno de esos términos. Entonces, ¿qué me queda? Sumatoria desde igual 1 hasta n de xi menos mu al cuadrado menos 2 veces la sumatoria de xi menos mu por x barra menos mu más la sumatoria de x barra menos mu al cuadrado. Y ya tenemos ahí entonces distribuir las sumatorias. Y entonces ahora vamos a ver qué podemos simplificar de la sumatoria. Primero, pues bueno, perdón, aquí es sigma cuadrado, está multiplicando a todo esto. Entonces vamos a escribirlo de esta manera. Este lo vamos a dejar solito. Entonces esto me queda igual a la sumatoria de xi menos mu al cuadrado sobre sigma cuadrado, que es este pedacito de aquí, menos 2 veces, fíjense que esto es un producto, xi menos mu por x barra menos mu, pero x barra menos mu, eso es una constante. Entonces podemos sacarla de la sumatoria. X barra menos mu podemos sacarla de la sumatoria. Entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda menos 2 veces x barra menos mu por la sumatoria de xi menos mu dividido en sigma cuadrado
Y aquí esto también es sumatoria de x barra menos mu al cuadrado, pero x barra menos mu es una constante, ¿sí? Entonces, si hacemos una sumatoria de una constante, es simplemente n veces esa constante. Entonces me queda aquí más n veces x barra menos mu sobre sigma cuadrado. Hasta ahí vamos. ¿Y esto qué es igual? Entonces esto es igual a la sumatoria de xi menos mu al cuadrado sobre sigma cuadrado menos, ahora fíjense esta parte de aquí, que lo que vamos a tener aquí es 2 veces x barra menos mu por la sumatoria de xi menos mu. Y entonces vamos a ver algo aquí, y es que ¿cuánto es la sumatoria de xi menos mu? Voy a hacerlo aquí apartecito para que lo puedan ver. Sumatoria de xi menos mu. ¿Esto qué es? Esto es sumatoria de xi menos sumatoria de mu. Y sumatoria de xi es n veces x barra. Y sumatoria de mu es n veces mu. Entonces esto es n veces x barra menos mu. Fíjense que de pronto la parte aquí que de pronto los puede confundir es esto. Sumatoria de xi es n veces x barra. ¿Por qué? Porque x barra es sumatoria de xi menos n. Entonces por eso tenemos este resultado que está aquí. Entonces, ¿eso qué significa? Que esta parte de aquí no es más que menos 2 veces n veces x barra menos mu por x barra menos mu, es decir, x barra menos mu al cuadrado dividido en sigma cuadrado. Voy a poner aquí para que no se confundan. Más, aquí falta el cuadrado de aquí, más n veces x barra menos mu al cuadrado sobre sigma cuadrado. Y entonces, fíjense, aquí tenemos menos 2n por x barra menos mu cuadrado, y aquí más n x barra menos mu, entonces podemos restar. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que esto es igual a sumatoria de xi menos mu cuadrado sobre sigma cuadrado, esta parte de aquí, menos 2n más n, entonces es decir, menos n veces x barra menos mu al cuadrado sobre sigma cuadrado. Y recordemos de dónde viene esto. Esto viene inicialmente del estadístico original que queríamos hacer, que es n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado. n-1 por s cuadrado por s sigma cuadrado. Entonces, básicamente llegamos a una manera de escribir esto que es igual a esto. Esto de aquí es igual a esto de aquí. Bien. Entonces veamos. Veamos estos pedacitos. ¿Qué es esto? Este pedacito de aquí. ¿Qué es? Este pedacito de aquí, ¿qué es? ¿Quién me dice qué distribución tiene este pedacito de acá? ¿Qué distribución tiene xi menos mu sobre sigma? ¿Quién la sabe? ¿Están perdidos? Normal estándar, profe.
Normal estándar, muy bien. Entonces esto es, estoy sumando n veces, porque esto va de 1 hasta n veces distribuciones estándar al cuadrado. Entonces utilizamos el resultado. Estoy sumando n veces distribuciones estándar al cuadrado. Entonces eso me da un h cuadrado con n grados de libertad. Entonces quiere decir que es la distribución de esto que está aquí en rojo es un h cuadrado con n grados de libertad. Bien. Ahora esto de aquí. Bueno, aquí en verdecito. Está aquí. Está aquí. ¿Qué distribución tiene x barra menos mu sobre, este n lo voy a poner aquí abajito, sobre sigma sobre raíz de n? ¿Qué distribución tiene esta? La distribución muestral. Exacto, es la distribución de la media muestral. Sí, teorema límite central. Entonces y estamos asumiendo que x viene de una distribución normal, entonces esta es efectivamente la misma normal estándar. ¿Por qué? Porque estoy restándole la media y le estoy dividiendo la varianza de la media muestral. Entonces estoy estandarizando. Esto también es una normal estándar. Entonces fíjese que si eleváramos al cuadrado esto, me daría exactamente lo que está aquí en verde. Y entonces si esto es una distribución normal estándar, y esto es el cuadrado de una distribución normal estándar, ¿cuál es la distribución de esto? Chi cuadrado. Con Una n chi la cuadrado. Una chi cuadrado con 1 grado de libertad. Entonces, solo nos queda esta de aquí. Tenemos un h cuadrado con n grados de libertad a la que le restamos un h cuadrado con 1 grado de libertad y sabemos que la suma de normales estándar al cuadrado me da el h cuadrado. Entonces, la única manera para que esto sea válido es que esto sea un h cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Y de esa manera hemos demostrado el resultado de que n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado sigue una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Ahí queda el video si de pronto se perdieron alguna cosa. ¿Alguna pregunta así como específica? Bueno. Esto simplemente es para mostrarles que, digamos, las cosas y los resultados matemáticos tienen un fundamento. No es porque alguien se puso a tratar a lo loco y de repente se dio cuenta que esto funcionaba, ¿no? Esto tiene un fundamento matemático que lo hace cierto. Y, digamos, si ustedes están acostumbrados a ver demostraciones, pues excelente, pero si no están acostumbrados a ver demostraciones, el objetivo es que entiendan que los resultados matemáticos son demostrables. Y cuando hablamos de que una cosa sigue una distribución, no es porque alguien se dio cuenta de eso haciendo muchos experimentos, sino que aparte de haberse dado cuenta, demostró que eso siempre era válido. Y eso es lo poderoso de las matemáticas y de la estadística basada en matemáticas. Y es que no importa la población que yo tenga, los datos que yo tenga, ya alguien probó que si esos datos siguen ciertos supuestos, esos datos y esas muestras se me van a comportar de la manera en que yo sé que se van a comportar. Y eso es súper importante entenderlo. Porque si no hubiera una demostración para esto, lo que significaría es que
de pronto, en algún momento voy a recibir unos datos y se van a comportar muy distinto a lo que me dice el teorema. Pero el teorema me dice que siempre se van a comportar así. Sí, si se asumen los supuestos y si los supuestos son ciertos, ¿no? Si no existiera teorema, entonces no podría aplicarlo. Es así de sencillo. Entonces, el hecho de que podamos probar que esto es cierto nos permite aplicarlo siempre que los supuestos se cumplan. Y eso, digamos, en términos prácticos podría no ser importante, pero en términos teóricos y en términos fundamentales nos ayuda a entender por qué esto se puede hacer. Para que cuando aparezca otra cosa, entonces uno diga, ah, esto no se puede hacer porque no cumple los supuestos. Fíjense que dentro de la chi cuadrado estábamos hablando, los supuestos que colocamos fueron los siguientes. X viene de una distribución normal. Si no hubiéramos supuesto eso, ninguna de las cosas que hubiéramos concluido aquí al final hubiera sido cierta. Y para mucha gente es muy fácil llegar y decir, no me importa si los supuestos no se cumplen, voy a aplicarle que esto es la chi cuadrado. Y resulta que si los supuestos no se cumplen, el teorema no se cumple. Así de sencillo. Y entonces no es una chi cuadrado, es otra cosa. Por eso es importante entenderlo y es importante saber que que los supuestos no están ahí porque sí, están ahí porque se necesitan para la demostración del teorema. Y si se necesitan para la demostración del teorema, se necesitan para poder aplicarlo de una manera efectiva. ¿Bien? Bueno. Entonces, ya más allá de la prueba, lo importante en términos prácticos es que la varianza muestral sigue una distribución que es chi cuadrado en n-1 si los datos vienen de una distribución normal. ¿Bien? Entonces, si yo quiero sacar probabilidades respecto a la varianza muestral, pues igual que el otro, busco cuál es el estadístico, n-1 sobre sigma cuadrado por s cuadrado n. ¿Cuál es la distribución? La chi cuadrado. Y listo. Y con eso ya puedo jugar con las probabilidades. También podemos tener la distribución muestral de la razón de varianzas, que es la famosa distribución de Fisher o distribución F. Tengo dos poblaciones, una con distribución normal, media mu sub 1 y varianza sigma 1 cuadrado. Y tengo otra población, otra muestra de otra población independiente, que tiene distribución normal con media mu sub 2 y varianza sigma 2 al cuadrado. Fíjense que aquí no necesariamente tienen que ser las medias iguales ni las varianzas iguales. Además, sean S cuadrado n y S cuadrado m las correspondientes varianzas empíricas. Entonces tenemos dos muestras de dos poblaciones distintas. Sacamos la varianza empírica de la primera muestra, sacamos la varianza empírica de la segunda muestra. Y entonces lo que tenemos es que este estadístico de aquí sigue una distribución que se llama la distribución de Fisher con n-1 y m-1 grados de libertad. Tiene dos grados, dos variables que significan dos diferentes grados de libertad, n-1 y m-1. ¿Esta distribución la vieron con Carlos o no? ¿La vieron o no la vieron? ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Entonces, supongo que recordarán que la distribución de Fisher básicamente es una distribución que viene de la razón entre dos distribuciones que son chi cuadrado. ¿Sí? Dos distribuciones que son chi cuadrado. Fíjense que esta es una varianza que tiene una chi cuadrado y esto es otra varianza que tiene otra chi cuadrado. Entonces, la razón de esas dos me da, digamos así, alegremente puedo decir que me da una distribución F.
o una distribución de Fisher. ¿Preguntas? Entonces, si yo quiero estudiar la relación que hay entre dos varianzas de dos poblaciones, pues yo puedo hacerlo a través de la distribución de Fisher. Vamos a hacer un ejemplo. Mira, aquí hay unos ejemplos. Entonces, cuando un proceso de producción está funcionando correctamente, la resistencia en ohmios de los componentes que produce sigue una distribución normal con desviación típica 3.6. Si se toma una muestra aleatoria de 4 componentes, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza muestral sea mayor que 27? Bien. Entonces, la desviación típica dice que si todo funciona bien, ¿sí? Si todo funciona bien, un proceso de manufactura, pues qué sé yo, de un aparato electrónico, de una resistencia en ohmios, que sigue una distribución normal con desviación estándar 3.6. Entonces lo que tenemos es que tenemos una desviación de 3.6. Ahora me preguntan, si se toma una muestra aleatoria de 4 componentes, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza muestral sea mayor que 27? Entonces, ojo que aquí están preguntando varianza y aquí están dando desviación. Entonces no hay que confundirse. Entonces lo que me está diciendo es, en una muestra de tamaño 4, ¿cuál es la probabilidad de que S cuadrado sea mayor que 27? Mayor que 27. ¿Listo? Entonces aquí pongámosle este 4 aquí chiquitico para mostrar que esa varianza se calcula con una muestra de tamaño 4. Entonces fíjense que estamos hablando de varianza muestral o de desviación muestral, como la quieran mirar, porque si la quieren con ese cuadrado o la quieren con ese. Entonces buscamos cuál es el estadístico que podemos usar y pues ese es el que ya utilizamos previamente o el que demostramos que es este estadístico, n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces lo convertimos en eso. Entonces, esto hace la misma probabilidad de multiplicamos por n-1 s cuadrado sobre sigma cuadrado mayor que, entonces, n-1 viene siendo 4 menos 1, 3 por s cuadrado, perdón, por 27, dividido en sigma cuadrado, y sigma cuadrado viene siendo 3.6 al cuadrado. Al cuadrado. Y entonces, aquí ya tenemos este de aquí, y ya sabemos cuál es la distribución que sigue este estadístico de acá, que es la chi cuadrado, con ¿cuántos grados de libertad? Con n menos 1 grados de libertad. Entonces ya tenemos la distribución, ¿sí? Tenemos la distribución. Y tenemos este valor. Entonces lo que yo quiero realmente encontrar es cuál es la probabilidad de que el chi cuadrado con n-1 grados de libertad sea mayor que este número que está aquí. Vamos a ver cuánto da eso. 3 por 27 dividido en 3.6, 6.25. Sea mayor que 6.25. Y bueno, y lo buscamos aquí en el R, ¿no? Entonces P chi, esta es la distribución chi cuadrado, chi es chi-square en inglés. ¿De quién? De 6.25. ¿Cuántos grados de libertad? Viene siendo 3 grados de libertad. Y ojo que aquí estamos pidiendo la probabilidad mayor que.
Recuerden que R siempre da las probabilidades, por defecto da las probabilidades menor o igual que. Entonces, simplemente lo que ponemos es lower.tail igual true. Y nos da la probabilidad. Es que ahora me confundí si es true o false. False. Lower.tail igual false. Me da entonces 0.10. 0.10. Entonces la probabilidad es del 10% en el ejercicio que nos plantea. Entonces aquí la probabilidad sería del 10%. Entonces si el proceso funcionara correctamente y yo tomara 4 componentes, la probabilidad de que la varianza muestral fuera mayor que 27 es del 10%. Entonces, ¿eso para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Entonces yo tengo que mirar, digamos, en una empresa de estas de manufactura, cuál es el error máximo que quieren tener, ¿sí? O sea, si es muy grave que un componente tenga una varianza mayor que 27, pues entonces yo quiero que la probabilidad de que una muestra sea mayor que eso sea bajita. Entonces me está dando el 10%, entonces ahí sí ya tendría que mirar de acuerdo al producto, de acuerdo a lo que la empresa quiere y todo eso, si eso del 10% es bajita o no. Depende de las especificaciones. Por ejemplo, una varianza mayor que 27 y que sea el 10%, la probabilidad, teniendo en cuenta que la desviación es del 3.6, o sea, eso es como casi 4, ¿no? La desviación máxima, la desviación aquí es, la varianza aquí es más o menos como de 16, digamos. Y aquí está dándole mayor que 27 con una probabilidad del 10%, eso, por ejemplo, en un aparato tipo celular, pues es terrible, ¿sí? Ahora, de pronto un aparato tipo ventilador o abanico, pues no es tan grave. Entonces, depende mucho de lo que necesite la empresa. Pero estas son las cosas que uno tiene que hablar. Cuando uno hace consultoría, uno dice esto, ¿no? Como que, mira, la probabilidad es del 10%, eso es algo con lo cual usted está dispuesto a lidiar o no, ¿sí? Y esas son las cosas que son parte del proceso de hacer un análisis estadístico, de determinar cuál es el error máximo con el que puede vivir una empresa o un proceso, etc. Bien. En una prueba, el segundo ejemplo, en una prueba sobre la efectividad de 2 tipos de píldoras para dormir A y B, se utilizarán 2 grupos independientes de personas con insomnio. A un grupo de tamaño 61 se le administrará la píldora A y al grupo de tamaño 41 se le administrará la píldora B, registrándose el número de horas de sueño de cada individuo participante en el estudio. Suponiendo que el número de horas de sueño de quienes usan cada tipo de píldora se distribuye normalmente, y que sigma cuadrado A igual sigma cuadrado B, calcule la probabilidad de que la razón de las varianzas muestrales de A y B sea mayor que 1.64. Entonces, tenemos 2 grupos, 2 poblaciones, a la que se le administran diferentes tipos de píldora, la píldora A y la píldora B. El tamaño de la población A, digamos, es 61. N es 61. Y la población B es 41. 41. ¿Sí? Se sabe que el número de horas de sueño que usan se distribuye normalmente y que la desviación estándar de las 2 píldoras es igual. Entonces, se sabe que aquí tenemos, a poner aquí sigma cuadrado, y aquí tenemos sigma cuadrado también, en ambos. Y es normal, en ambos es normal. Entonces, sabemos que esta sigue una distribución normal y que esta sigue una distribución normal. Entonces, podemos aplicar la distribución F, que la distribución F necesita que las poblaciones tengan la distribución normal. Si no, no se puede aplicar. Entonces me preguntan cuál es la probabilidad de que la razón de varianzas muestrales de A y B sea mayor que 1.64.
Entonces, ¿cuál es la probabilidad que las varianzas muestrales SA cuadrado sobre SB cuadrado, la razón, sea mayor o igual que 1.64? ¿Cuál es esa probabilidad? Bien. Entonces estamos hablando de comparación entre varianzas, ¿sí? Comparación entre varianzas. Por lo tanto, el estadístico que nos va a servir es el de la distribución muestral de razón de varianzas, que es la F. Entonces yo tengo que buscar llegar a algo así. S cuadrado n dividido en sigma 1 cuadrado dividido en S cuadrado dividido en sigma 2 cuadrado. Entonces, lo que hago es tratar de convertir lo que yo tengo en esto. Y ahora en este caso, pues es bastante fácil, porque como sigma 1 cuadrado, como las dos varianzas, tanto de la población A y la población B, son iguales en el caso del ejercicio, pues esto se puede cancelar con esto y me queda exactamente lo que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que exactamente esto que tenemos aquí sigue una distribución Fisher con n-1 grados de libertad, es decir, grados de libertad de la primera, 61, siendo 60, y 41 grados de libertad de la segunda, es decir, 40, perdón. 40. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la probabilidad de que mi distribución F 60-40 sea mayor o igual que 1.64? Y volvemos al R. Aquí la Fisher es F y ya, PF. Entonces Q viene siendo 1.64. Grados de libertad del primero, 60. Del segundo, 40. Y estamos pidiendo mayor o igual que, entonces ponemos false, da eso ahí. Es decir, 0.05, por ejemplo. La probabilidad es de 0.05, el 5%. Entonces la probabilidad que me dé esas varianzas así tan pequeñas, tan distintas, es del 5%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo hubiera hecho este ejercicio y me daba esta razón de varianzas, hubiera sido algo más o menos raro, ¿no? Más o menos raro. Entonces uno podría decir, bueno, de pronto alguna de las cosas que se hicieron está mal, de pronto las varianzas realmente de estas dos píldoras no son la misma, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Preguntas. Todo en orden. Ok. Entonces, con eso hemos, digamos, terminado lo que tiene que ver con distribuciones muestrales. Ahora, lo que me interesa a mí es que ustedes puedan trabajar ejercicios y para ello les puse ese taller que está ahí. Entonces, lo que yo les voy a dejar de grabar.